la declaración que emitió anoche el Noticiero Nacional de Televisión Cubana, una declaración oficial del MINREX, hablando específicamente, refiriéndose específicamente a las denuncias que todos hemos visto, que hemos publicado, que hemos dado seguimiento a algunas de ellas, con respecto a que muchísimos jóvenes cubanos estaban siendo reclutados por el amigo, nadie pierda esto de perspectiva, el amigo ejército de Rusia. Miren el comunicado del MINREX. Del Ministerio de Relaciones Exteriores. Cuba enfrenta operaciones de trata de personas con fines de reclutamiento militar. El Ministerio del Interior detectó y trabaja en la neutralización y desarticulación de una red de tráfico de personas que opera desde Rusia para incorporar a ciudadanos cubanos allí radicados e incluso algunos procedentes de Cuba a las fuerzas militares que participan en operaciones bélicas en Ucrania. Se han neutralizado intentos de esta naturaleza y se han iniciado procesos penales sobre personas involucradas en estas actividades. Los enemigos de Cuba promueven informaciones distorsionadas que buscan empañar la imagen del país y presentarlo como cómplice de estas acciones que rechazamos categóricamente. O sea, y ahora voy a seguir reproduciendo todo esto. Sencillamente se trata de una red misteriosa, tenebrosa del submundo que ha reclutado a jóvenes cubanos. Ellos lo están confirmando para toda la partida esta de ciberclarias que veo en redes sociales diciendo que esto era un invento de fulano, de mengano, que era un invento de la contrarrevolución pagados por la CIA. Pues bien, se acaban de quedar, como dicen los españoles, ¿no? Una expresión bastante coloquial, con el culo al aire. Así de simple. Porque el MINREX está confirmando que es verdad lo que ellos están diciendo. Pobrecitos, nosotros no tenemos nada que ver con esto. Seguimos. Cuba tiene una firme y clara posición histórica en contra del mercenarismo y desempeña un papel activo en las Naciones Unidas en repudio de esa práctica, siendo autor de varias de las iniciativas que se aprueban en ese foro. Cuba no forma parte del conflicto bélico en Ucrania. Está actuando y actuará de manera enérgica contra quien, desde el territorio nacional, participe en cualquier forma de trata de personas con fines de reclutamiento o mercenarismo para que ciudadanos cubanos hagan uso de las armas contra cualquier país. Firmado en La Habana, 4 de septiembre de 2023. Que me levante la mano ahora mismo en este chat los que están, somos en YouTube 926 y en Facebook 257, compartan, dicho sea de paso, vamos a hacer crecer todavía más ese número ahora mismo. ¿Quiénes creen esto? Me encantaría ver quién me dice sí, me parece una explicación sensata, coherente, me parece algo más que razonable lo que están diciendo. Es un absurdo total. Es exactamente lo mismo que cuando llegaron a un acuerdo con Daniel Ortega para que los cubanos escaparan vía los volcanes, pero ellos decían, no, nosotros no tenemos nada que ver en esto. ¡Qué casualidad! Daniel Ortega anuncia justamente después del 11 de julio, cuando sabían en Cuba que la olla de presión ya no aguantaba más presión, que ya la válvula era una bomba nuclear, y el amigo Daniel Ortega, coincidentemente, anuncia que no van a pedir visado para los cubanos, que pueden entrar como perros por su casa. Qué casualidad, ¿verdad? No, pero tampoco el gobierno cubano se beneficia con todos los negocios que se han establecido precisamente en esa ruta. Y nosotros nos chupamos el dedo también, ¿verdad? Es exactamente lo mismo. No, mira, nosotros no sabíamos de esto, es una red completamente clandestina. Nosotros no tenemos participación. Claro, nosotros somos los que controlamos absolutamente todo en este país. Quién entra, quién sale, cómo sales, la edad de los que salen, absolutamente todo. Si puedes, si no, si has pasado servicio militar, si eres médico, si eres masajista, si eres personal de la salud, si eres doctor, si eres terapeuta, fisioterapeuta, pero no, nosotros no tenemos nada que ver en este reclutamiento. Eso sí, como un detalle de pasada, somos íntimos amigos precisamente del dictador ruso que está a cargo de ese gobierno y de ese ejército, pero además de eso, qué casualidad, estamos teniendo las mejores relaciones desde que estaba viva la Unión Soviética. No habían existido relaciones más cercanas y más intensas entre la dictadura cubana y Rusia que precisamente ahora, pero nosotros no tenemos nada que ver con este reclutamiento. O sea, es burlarse de nuestras inteligencias, así de simple. Vamos a ver este reporte de Martín Noticias al respecto. Ahora mismo estoy en un aeropuerto aquí, rodeado aquí, una pila de rusos aquí, que nos van a mandar para una base, para después de esa base mandarnos para Riazán.
decía esta mañana Adolf Antonio Velázquez García a su padre. Estas imágenes muestran a dos jóvenes que serían conducidos en un camión militar. El otro en la foto se llama Alex Rolando Vega Díaz. Según el localizador del teléfono de Adolf, los jóvenes al momento de la comunicación se encontraban en el aeropuerto Kursk-Vostochny, una base aérea ubicada a unos 500 kilómetros al sur de Moscú. El mío dijo que prefería morirse bajo las bombas ucranianas que no de hambre y de tristeza aquí. Según documentos enviados a Martín Noticias por el padre de Adolf, el joven habría salido de Cuba en la noche del 6 de julio desde el Aeropuerto Internacional de Varadero en el vuelo N4554 de la aerolínea rusa Nordwind con destino a Moscú. El niño mandó decir que el que los recibió a ellos allá, cuando ellos llegaron, era un cubano con un ruso, cubano con el uniforme ruso y la bandera rusa, pero cubano. El plan conjunto de Rusia y el régimen comunista de Cuba hacia Ucrania. La presencia de oficiales y tropas cubanas en el conflicto militar ha sido denunciada por miembros de la Asamblea de la Resistencia Cubana en una gira por Europa y ahora corroborada por los padres de ambos jóvenes. Yo sí vi oficiales ahí cubanos, oficiales, o sea, no le puedo decir que sea un coronel, si era un teniente, pero sí habían oficiales grandes ahí dentro de la unidad. El bigote, la forma de decir, tranquilo, aquí te lo cuidamos. Oficiales cuando estaban ahí, solamente pasaba, los saludaba, me decía, mira, este es mi papá, tranquilo papá, que estaba bien protegido. El 24 de marzo pasado, el servicio de noticias Riazán titulaba: ciudadanos de la República de Cuba firmaron contratos de servicio en las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa en Riazán, y destacaba que después de su participación en el conflicto bélico podrían obtener la ciudadanía rusa. Promesa similar a la ofrecida a Adolf y a Alex. Es el caso de dos muchachos, dos jóvenes de 19 años, cubanos. La periodista Ivette Pacheco guió la investigación y esta tarde en el noticiero de Martín Noticias, además de los audios publicados, hizo referencia a documentación al respecto. Reserva de alojamiento en la capital rusa, seguro de viaje y hasta un pasaje de regreso de Moscú a La Habana, con escala en Estambul por Turkish Airlines. Cuando él le plantea esto a los oficiales allá, que él no quiere participar en la guerra, los amenazan con que son buenos. Si tú no vas a la guerra, son 6 meses preso en Rusia, te deportamos y 30 años en Cuba. Según relató a Martín Noticias la madre de Alex, su hijo fue amenazado. Dice que muchos jóvenes acuden a su vivienda en busca de información para intentar probar la misma suerte de Alex ante la desesperanza existente en Cuba. Aquí han venido a las puertas de mi casa que yo les dé el teléfono. Yo dije que no, que yo no tengo ya ese teléfono. Y les he explicado la situación y dice que no importa, que así mismo, que quieren irse. Luis Guardia, Martín Noticias. Yo creo que esta es una historia lo suficientemente terrible como para que haya alcanzado precisamente este nivel de difusión, muy a pesar de la propaganda cubana y de todos los mecanismos que ellos tienen. Recuerden algo que siempre les digo: lo más terrible que ha ocurrido para esa dictadura en 64 años es la libertad que permite Internet. Ellos nunca habían tenido que responder por tantas cosas que hubieran querido mantener precisamente debajo del tapete, ocultas, a la sombra, ¿verdad? En los últimos tiempos les estamos haciendo las cosas difíciles. Ya les cuesta muchísimo mentir. Yo hace muy poco pensaba y comentaba con algunos amigos, 20 años atrás, 25 años atrás, por ejemplo, el juicio de Londres, esta demanda por impagos y todo este proceso contra CRFI Limited y el banco chino que se ha sumado, en fin, los cubanos habríamos sabido sencillamente lo que a ellos les diera la gana, lo que ellos ponían en televisión. Hubiéramos visto el regordete de Humberto López mintiéndonos, diciéndonos que habían ganado y demás y demás. Yo recuerdo perfectamente la cobertura que tuve aquí con mi querida amiga, la abogada. Le mando un grandísimo beso y abrazo a Lisbeth Velázquez y a todo el equipo de VPP Law Firm. Y yo recuerdo la explicación completamente desmenuzada que dio Lisbeth en este mismo programa sobre esa demanda. Además, ella había estado físicamente en esa corte con ese proceso al inicio y lo que representaba y lo que no. Y yo decía, les estamos complicando la vida.
porque ellos no quisieran que esto se supiera. Es exactamente lo mismo que ha ocurrido con todos nosotros que hemos estado reportando todo este tipo de atrocidades. ¿Ustedes no creen que Vladimir Putin ha estado reclutando personas del mundo entero? Por supuesto, eso está demostrado. Eso no es que lo decimos nosotros, eso no es un murmullo. Ha necesitado incorporar gente de cualquier parte del mundo, entre otras cosas, porque se le han ido acabando los efectivos, porque no pensaba que Ucrania iba a tener una resistencia tan tremenda como la ha tenido, tan admirable como la ha tenido. Una resistencia en muchísimos casos que nadie pensó. Y entonces han terminado buscando gente de aquí, gente de allá, vecinos, amigos, gente que me debe favores, y ahí está, por supuesto, Cuba. Así que esta declaración que acaba de publicar el Minrex, yo creo que es la mayor prueba, entre otras cosas, de que sus denuncias, usted que me está viendo ahora mismo, que comparte un programa como este, que comparte una denuncia, un video, una foto, sí funciona. La avalancha que se genera de comunicación y de conversación sobre un tema sí funciona. Tienen que salir a responder por todo esto.